Ok. Buenas noches para todos. Mi nombre es Karen Juliet Cubillos Caicedo. Pertenezco al programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Me encuentro cursando el curso de didáctica y voy a realizar la encuesta al docente Norbey Aníbal Rosero, que es licenciado en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, y vamos a realizar el paso 2. Entonces, profe, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Juliet, buenas noches. Bien, gracias. Trabajando y trabajando. Bien ocupaditos. Bueno, sí, señor. Bueno, vamos a hacer unas 15 preguntitas. Voy a tratar de hacerlo un poco corticas. Listo. La idea es que le respondamos en un tiempo limitado y trata sobre la educación en Colombia. ¿Listo? Sobre el acto educativo y Listo, la Juliet. educación. Bueno, iniciamos con Listo. la primera. Gran parte de los estudiantes en la actualidad van a la universidad con el único objetivo de obtener un título en alguna profesión y no se interesan realmente por aprender, porque cree que el formarse intelectualmente ya no es relevante para la sociedad actual. Bueno, yo creo que formarse intelectualmente en la sociedad actual no es importante para los estudiantes porque ellos creen que el conocimiento que van a adquirir en la universidad no es necesario para desempeñarse en sus futuras profesiones. Van, asisten, quieren obtener su diploma, quieren ganárselo fácil, pero realmente no saben que para poder desempeñarse en sus diferentes profesiones van a necesitar ese conocimiento. Yo creo que ese es un problema cultural. Creo que es un gran problema que hay que darle solución lo más pronto posible. Cada persona antes de llegar a la universidad debe saber a qué va. Listo, muchas gracias, sí, señor, tiene razón. Bueno, considera la segunda. ¿Considera usted que la educación juega un papel importante al hablar de transformación cultural y progreso social? ¿Por qué? Claro que sí. La educación transforma culturalmente porque te permite conocer muchos lugares sin necesidad de estar allá. Te permite conocer el mundo y por supuesto te va a permitir progresar en forma individual y aportarle progreso a la comunidad. Si no tienes educación, no vas a poder tomar buenas decisiones y no vas a poder formar parte activa de la comunidad. El conocimiento es importante para que cada persona se convierta en un mejor ciudadano y ayude al progreso del país. Listo, sí, tienen mucha razón, listo. Tercera pregunta. Teniendo en cuenta la realidad social actual, que carece de valores y de educación, ¿cree usted que la educación tiene alguna influencia en ello? Y de ser así, ¿cómo cree que la docencia falló en la educación integral del ser estudiantil? Bueno, yo creo que el fallo de pronto está en el diseño de los métodos educativos y qué se debe enseñar. Hoy en día, por ejemplo, las instituciones educativas están enfocadas en darle al estudiante conocimientos de pronto que va a utilizar en su vida profesional, pero no a formarlo como persona. Además, creo que esa parte de la formación personal no únicamente depende de las instituciones educativas. Yo creo que se basa sobre todo en la formación que cada estudiante o cada persona ha tenido en su hogar. Yo creo que hay que repensar ese tema y hay que hacer que la educación se lleve a cabo de una manera integral, formando a una persona integralmente, no únicamente con conocimientos básicos, sino también como una persona que le sirva a la sociedad llena de principios y valores. Sí, tiene mucha razón, profe. Vemos que en las instituciones nos llenan mucho de conocimientos, pero no tanto de valores y educación real. Listo. Bueno, la cuarta. En el desarrollo de su profesión docente, usted se ha involucrado activamente en el proceso de educación de muchos estudiantes. ¿Podría darme un ejemplo en el que se evidencie un alto grado de compromiso con la educación en su labor? Bueno, la educación es una vocación. Y el que se prepare como docente o el que quiera ser docente tiene que estar comprometido. Cosas importantes y notables que tengo para contar como anécdotas con esta parte es que el estudiante no es únicamente estudiante en el salón de clase. Al estudiante hay que conocerlo, hay que saber dónde vive, qué problemas tiene, con quién vive y cómo ayudarle a solucionar los inconvenientes. Hay que llegarle a la casa, al estudiante
Si no se Ujú, lo puede formar en el colegio, hay que llegar a la casa, hay que apoyarlo en la casa. El estudiante tiene que saber que hay una persona interesada en él, que lo va a ayudar, que le va a dar a conocer el camino que debe seguir, que le debe ayudar a crear y a cumplir su plan de vida. El docente no es únicamente quien se para al lado del tablero y le da clase a sus estudiantes durante 6 o 7 horas al día. Es la persona que debe involucrarse por completo en su vida. El estudiante debe sentirse apoyado y cuando él se siente apoyado, pues lógicamente va a tomar mejores decisiones y se va a comprometer con su proceso educativo. Eso logra transformar a las personas, sobre todo a estos muchachos jóvenes que necesitan realmente de personas que los apoyen. ujú. Sí, señor, tiene mucha razón. Y eso se nota mucho actualmente en la educación virtual, ya que hay algunos docentes de que envían solo guías y dan los temas y pues no se inspiran tanto a conocer al estudiante, cómo se está sintiendo. Entonces sí, tienes mucha razón. Bueno, dice la quinta, ¿qué características cree usted que debe tener una persona que desea ejercer la docencia? El requisito mínimo y cuáles se desarrollarán con el paso del tiempo. O sea, cuáles debería adquirir desde el principio y cuáles se puede desarrollar en el proceso. Bueno, yo creo que lo primero que debe tener una persona que quiera ser docente es tener vocación. Esto es como un religioso. Hay que tener vocación, hay que Ujú. conocer el contexto, el problema social y hay que querer transformarlo. En la mayoría de profesiones que busca un estudiante o una persona cuando adquiere su diploma o adquiere su grado o su pregrado, sencillamente buscar una forma como adquirir dinero o una posición social. Para ser docente hay que tener vocación, hay que querer lo que se hace, hay que estar comprometido con el cambio social del país. Como lo decía anteriormente, no es simplemente ingresar a un salón de clase, pararse frente a un tablero y enseñarle algo a los estudiantes. Hay que enseñarles a vivir, a ser mejores personas. Y muchas cosas se van desarrollando con el tiempo, como la disciplina, la empatía, la creatividad. Pero creo que lo básico y lo indispensable para ser docente es tener vocación, es querer transformar la parte social del país. Sí, señor, tiene mucha razón. Listo. Vamos con la sexta. ¿Qué componentes cree usted que son necesarios en el ejercicio docente actual para lograr un cambio social? Bueno, para lograr un cambio social, primero hay que conocer el contexto social. Hay que conocer en qué contexto vivimos, en qué contexto viven nuestros estudiantes. Cuando nosotros conocemos ese contexto, podemos enfocar la educación a transformar esa realidad. ¿Y cómo la vamos a transformar? Pues sencillamente con los conocimientos que los estudiantes van adquiriendo. Ese conocimiento que adquieren van y lo aplican en su contexto y podrán, y para lógicamente cambiarlo. Sí, sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos con la séptima. Dice, Marty en 1963 dijo que educar es preparar al hombre para la vida. Teniendo en cuenta esto, imagina que estás planeando tu clase en estos momentos. ¿Qué pasos das para que al final esta cumpla con esa definición de educar cuando preparas las clases? Bueno, yo creo que cuando uno planea la clase, debe planear exactamente qué le voy a enseñar, pero lo que le voy a enseñar debe servirle al estudiante para algo. Yo creo que eso es muy importante. Yo no puedo enseñarle a un estudiante y llenarle la cabeza de cosas que probablemente nunca las va a utilizar. Yo tengo que planear esto le sirve, esto no le sirve, para qué le sirve y cómo lo va a aplicar. Enseñar para la vida. Tienes que enseñarle lo que realmente a él le va a servir y lo va a aplicar en su vida diaria. Yo creo que eso es lo fundamental con respecto a esa pregunta. Enséñale lo que realmente necesita. Sí, señor. Bueno, vamos con la octava. ¿Crees que es importante tener un enfoque objetivo, o sea, en general, y otro subjetivo, individual, al planear las clases? Sí, claro, yo creo que es muy importante tener los dos enfoques. Yo debo pensar en mi grupo de estudiantes como un solo grupo, pero también debo pensar en cada uno de ellos, cómo aprende, qué se le facilita al uno, qué dificultades tiene el otro. Hay que trabajar teniendo en cuenta esos dos enfoques.
Y tal vez como lo dije anteriormente, hay que conocer a cada uno de nuestros estudiantes, sus debilidades, sus fortalezas y trabajar directamente para, digamos, para convertir esas debilidades en fortalezas. Pero siempre hay que tener esos dos enfoques presentes cuando estemos planeando o cuando estemos orientando nuestras clases. Sí, señor, listo. Vamos con la novena. ¿Qué debes tener en cuenta para que tu clase cumpla con el objetivo o las exigencias sociales que le piden en la escuela? Bueno, para cumplir con las exigencias que pide la escuela nuevamente es conocer el contexto. ¿Qué necesidades tiene la sociedad? ¿Qué necesidades tienen los alumnos? Y todas las clases pues deben planearse teniendo en cuenta ese factor. Si enseño lo que los estudiantes necesitan para transformar la sociedad, pues el cambio se va a ver más rápidamente. Sí, señor. Ahora empezaremos con una ronda de preguntas dirigidas en cómo realizas las clases, cuál es esa experiencia que tú llevas. Entonces, empecemos con esta. En su experiencia como docente, la preparación del material didáctico se debe planear sobre los temas específicos que la institución le disponga o puede realizar un material con temas que usted considere necesarios o se debe llevar un balance entre ambos. Bueno, yo creo que hay que mantener un balance. De pronto la institución te va a decir qué temas debes enseñar, pero usted como docente debe tomar sus propias decisiones porque es usted o uno como docente quien conoce a sus alumnos y sabe cómo ellos aprenden. Uno debe trabajar de acuerdo a sus estudiantes. De pronto no tanto, hay que seguir las políticas de la institución, pero uno como docente realmente es quien debe tomar las decisiones de qué necesita el estudiante y qué debo hacer para que ellos aprendan de verdad. Sí, señor. Bueno, vamos con la siguiente. La mediación pedagógica es la manera en la que el docente realiza sus clases poniendo énfasis en la metodología que maneja. Según lo mencionado, ¿cuáles son los métodos claves que manejas en el aula para implementar la innovación y didáctica en sus clases? Bueno, yo creo que hoy en día realmente es muy fácil hacer una clase interesante. Realmente muy fácil por la gran cantidad de recursos tecnológicos que tenemos. Hoy en día podemos encontrar en Internet cantidades de cosas divertidas. Realmente los muchachos aprenden en clase si están jugando, aprenden y se divierten al mismo tiempo. Es, como digo, puedes encontrar en la web cantidad de recursos que podemos aplicar en cualquiera de nuestras clases. Las clases de hoy ya no tienen que ser aburridas, no tiene que estar siempre el discurso del docente frente a su clase. Hay cosas interesantes como juegos o diversas actividades que integran a los estudiantes. Esta integración facilita el aprendizaje. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, simplemente es buscar lo más apropiado y aplicarlo en el salón de clase. Sí, señor. Bueno, vamos con la siguiente. En la pedagogía tenemos diferentes modelos de enseñanza que permiten innovar las estrategias educativas diariamente, como lo mencionábamos antes. Como docente, ¿qué elementos considera esenciales para la preparación de su material didáctico y asimismo representen sus estrategias pedagógicas y la innovación? Bueno, cada clase tiene que ser diferente. Hay que innovar, hay que hacer cosas que los muchachos les gusten. No puedes llegar todos los días con la misma historia o a orientar tu clase de la misma manera. Todos los días hay que crear algo diferente. Hay que mezclar la teoría con la práctica. Hay que hacer que los estudiantes se integren a través de diferentes ejercicios. Ellos tienen que construir su conocimiento basado en las herramientas que nosotros les damos. Hoy en día es muy importante, como lo decía en la pregunta anterior, utilizar los recursos tecnológicos, el material y todos los elementos didácticos que podemos encontrar en la web. Pero hay que saber aplicarlos, hay que saber qué les gusta a los estudiantes y crear actividades completamente diferentes. Tal vez tratar de nunca repetirlas. Todos los días hay que llegar con algo diferente. De esta manera los estudiantes realmente te van a prestar atención y se van a interesar
en lo que estás haciendo. Si llegas todos los días y haces lo mismo de una forma monótona, ellos se van a aburrir. Tienes que innovar, tienes que buscar. No simplemente estar en el aula de clase, tienes que llevarlos al patio, tienes que hacer una cosa, tienes que hacer la otra. Tienes que desarrollar esa creatividad. Y para eso, como le he mencionado varias veces anteriormente, hay que conocer a los estudiantes, hay que saber qué les gusta a ellos y aplicar, digamos, los métodos de enseñanza a lo que ellos les gusta y eso te va a facilitar el proceso de enseñanza. Sí, señor, tienes toda la razón. Listo, vamos con la siguiente. Para la asignatura que usted acompaña, la materia de inglés, ¿de qué manera ha avanzado en su proceso de mano con la innovación? Bueno, esta pregunta me hace recordar mis primeras clases, hace más de 5 años tal vez, y la diferencia ha sido muy grande. Uno crece todos los días y mejora su proceso de enseñanza, pero ¿cómo logramos mejorar? Pues sencillamente investigando, investigando y haciendo planes de mejoramiento. Hoy pude haber cometido muchos errores, mis estudiantes se aburrieron, pero ¿qué voy a hacer para mejorarlo? ¿Qué acciones voy a tomar? ¿Qué voy a hacer si a ellos no les gusta esto? El proceso de investigación es muy importante. Si investigas, vas a encontrar experiencias de otros docentes que te van a enseñar. Esto se hace de esta manera, esto se hace de la otra manera. Hay muchas formas, a través de canciones, a través de juegos. Hay muchas actividades que realmente podemos implementar. Tal vez algunos no las conocemos. Por eso, repito, es muy importante el proceso de investigación. Preguntar a personas que tienen más experiencia, que llevan muchos más años en esta profesión. Siempre hay que tener un tutor, una persona que te esté ayudando, a quien le puedas estar preguntando, pero realmente hay muchísimos recursos para trabajar en esta área. Realmente hay mucho material que puedes descargar y puedes adaptar y trabajar con ellos, con tus estudiantes. Estas clases no pueden ser aburridas, simplemente tienes que buscar, tienes que investigar y sencillamente aplica lo que encuentras y asesórate con personas que tengan más experiencia. Yo creo que son factores muy importantes para lograr que estas clases no sean aburridas y sobre todo pues, que los estudiantes se interesen y hagan lo que tienen que hacer y aprendan de una manera efectiva. Sí, señor. La didáctica, vamos con la siguiente. La didáctica permite al docente planear su trabajo para facilitar el desarrollo de las competencias. ¿Qué estrategias didácticas usa usted para evitar la improvisación en el desarrollo de cada actividad? Bueno, improvisar. Esa es una palabra que no debería estar en el vocabulario de ningún docente. Nosotros no podemos llegar a improvisar frente a una clase. Eso es un acto de irresponsabilidad. Pues sencillamente no queremos improvisar, pues sencillamente tenemos que planear. Debemos tomarnos todo el tiempo para planear nuestras clases. No podemos llegar frente a un grupo de estudiantes con esa irresponsabilidad. Siempre hay que buscar, hay que tomarse el tiempo suficiente. Hay que responder las posibles preguntas que se presenten o que los alumnos vayan a realizar durante la clase. Eso se soluciona planeando. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que asesorarse, pero no podemos improvisar. Hay que investigar nuevamente y llegar y hablar con propiedad, hablar con conocimiento, con ejemplo, con la experiencia que vamos adquiriendo con el tiempo. Pero eso no lo podemos hacer. Siempre hay que planear y organizar lo que vamos a hacer al día siguiente o en la clase siguiente. Sí, señor, tienen toda la razón. Listo, vamos con la última pregunta. Al incluir la didáctica en su proceso de aprendizaje, ¿qué resultados espera obtener de parte de cada alumno? Bueno, cuando se aplica la didáctica, el resultado sencillamente es que el estudiante va a aprender mucho más rápido y ese conocimiento le va a durar y sobre todo lo va a aplicar. Si tú haces las cosas de una forma rutinaria, el estudiante va a perder el interés en lo que está haciendo. Si aplicas la didáctica, si eres creativo, si haces cosas diferentes todos los días, el estudiante siempre va a estar esperando. ¿Y qué va a hacer el docente hoy? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Entonces, como conclusión a esta última pregunta es que sencillamente, si eres creativo, si eres didáctico, tus alumnos van a aprender mucho más rápido y ese conocimiento va a ser duradero.
Sí, señor, tienes toda la razón. Muchas gracias, profe, por asistir a esta llamada y agradezco pues este espacio que nos brindó, todo este conocimiento que nos compartió. Espero que se encuentre muy bien. ¿Listo, profe? Ah, listo, Juliet, con mucho gusto. Dale, hasta luego, profe.